Bueno, pues ya estamos listos para entrar en materia y otro programa calentito también, porque hay que hablar de todas estas cosas. Desgraciadamente en CNN no vamos a ver estos titulares, así que tenemos este pequeño espacio aquí resguardaditos en la noche para poderlos poner encima de la mesa y que tú estés informado. Quiero comenzar presentando a mis invitados. Sergio Comas, analista político, muchas gracias por acompañarnos. El doctor Alfredo Melgar, especialista en medicina interna y un especialista, obviamente, en Cuba y lo que está pasando en Cuba. Muchísimas gracias, doctor, también por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y tenemos a Camila Costa, periodista, como saben ustedes, fue detenida en esas movilizaciones del 11 de julio, liberada, y la esperábamos como el gran maná en este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos también, Camila. Sí, gracias por la invitación. Y quiero comenzar contigo, si me lo permites. Yo estoy hablando de una situación que desgraciadamente los medios liberales y muchos medios no nos quieren mostrar, no nos quieren enseñar. Sin embargo, es una realidad vigente a día de hoy en la isla cuando no ha pasado ni siquiera un mes del comienzo de esas movilizaciones. Así es, y como bien mencionaba, los datos que han podido recopilar estas ONG independientes, porque hasta la fecha las autoridades cubanas se han negado a informar oficialmente cuál es la cifra real de las personas que están detenidas y están siendo procesadas. Y los datos que han podido recopilar estas ONG independientes ni siquiera se acerca a la cifra que se estima que según Prisoners Defenders son entre 2.000 y 8.000 detenidos. Y también hay personas desaparecidas todavía, según Cubalex, son en total 46 desaparecidos en todo el país, y entre esas personas que también han sido detenidas hay incluso menores de edad. Es algo alarmante, personas que también han estado siendo sometidas a procesos sumarios y que están en espera de juicios por estos supuestos delitos de desorden público, instigación a delinquir, resistencia, desacato, todo lo que se le ocurra a las autoridades cubanas imputarles con el objetivo de silenciar a la población. Camila, tú lo has vivido en carne propia, a ti nadie te tiene que explicar qué es lo que está pasando. Y eso que dentro de lo que cabe, tú eres un personaje que se hizo público a través del diario ABC y las denuncias internacionales, y tuvieron muchísimo cuidado en que a ti te pasara realmente algo porque estaba toda la comunidad internacional pendiente. Pero en tu caso, por ejemplo, no es el caso de otras familias que, por ejemplo, aseguran que sus hijas han sido violadas, que sus hijos están siendo torturados. ¿Qué información tienes al respecto, Camila? Bueno, han salido varios testimonios desde el 11 de julio de personas que han enfrentado golpizas. Está el caso de Gabriela Sequeira, por ejemplo, de 17 años, que fue amenazada incluso con una violación sexual. Está el caso de Leonardo Romero Negrín, un estudiante universitario que fue golpeado también. Y diariamente, ya les decía, diariamente salen muchísimos testimonios y todavía los que faltan, porque hay muchas familias y víctimas que se han negado a hablar debido a todas las amenazas que han recibido con visibilizar sus casos, pero es muy triste y es importante que se conozca lo que está sucediendo porque, repito, hay menores de edad que están siendo sometidos a esto. Ahora, esos casos que están siendo visibles, que tú has comentado, desgraciadamente hay muchas familias que todavía a día de hoy siguen yendo a los medios de comunicación o tratando de sacar a través de un teléfono. A mí, por ejemplo, en Messenger, mucha gente me ha hecho llegar mensajes: oiga, por favor, ¿qué podríamos hacer para saber dónde está mi sobrino, dónde está mi nieto, dónde está mi hijo? Desgraciadamente nosotros desde afuera no podemos contabilizar eso, como tampoco podemos, Camila, saber cuál es realmente la asistencia que se está dando a estos detenidos por cargos que son absolutamente irrisorios, como los que en un principio te habían puesto a ti. ¿Cómo es ese proceso en Cuba para las personas que yo sé que muchos de los que nos están viendo lo saben perfectamente, pero habrá alguno que quizá no tiene idea? ¿Cómo son esos procesos? Bueno, yo hablaba hoy de este tema específicamente porque yo no he acabado el proceso. Yo todavía estoy siendo acusada de desorden público y de instigación, que son los mismos delitos que como mínimo le están imputando a todas las personas que fueron detenidas desde el 11 de julio. Y me refiero también a las trampas que tiene la ley para enjuiciar a estas personas en juicios sumarios, y que la ley estipula que no tiene ni siquiera que estar presente un abogado defensor en el momento de celebrarse este juicio sumario. Por ejemplo, se han dado casos, también de la adolescente Gabriela, que a su madre le avisaron con menos de 24 horas de antelación de este juicio sumario. La madre pudo movilizarse y buscar un abogado, pero en ese mismo juicio estuvieron detenidos
que no tuvieron representación jurídica, representación letrada, simplemente porque no les dio tiempo contratar un abogado. Y en esta misma situación, que por ejemplo las cifras oficiales dicen que 62 personas ya han sido procesadas de esta manera sumariamente, por lo menos 40 de esas 62 personas no comparecieron al juicio con un abogado defensor. Estamos hablando de más de la mitad. Y la situación es esta. En el caso mío, por ejemplo, yo no puedo contratar siquiera un abogado para que siga mi proceso, porque puedo hacerlo solamente cuando mi expediente llegue a tribunales. Y cuando este expediente llegue a tribunales, es decir, que se va a celebrar inmediatamente el juicio, porque estos son delitos que llevan procesos sumarios. Es decir, pueden avisarme en cualquier momento, quizás con menos de 24 horas de antelación. Y en esas menos de 24 horas yo tengo que contratar un abogado. Mi abogado entonces con ese contrato tratar de acceder a mi expediente y entonces preparar la defensa, porque es en ese momento que él tendrá acceso a las pruebas que presenta la fiscalía y todo este proceso. Sergio, yo sé que lo que está diciendo Camila, tú eres un gran conocedor también de todo esto. Y encima con el agravante de que esos abogados, que normalmente pertenecen a una asociación de abogados de oficio, no te van a representar a ti, sino que van a seguir representando al régimen cubano, porque ¿quién se opone al Doberman? Y lo peor de esto es que tanto la Dirección de Bufetes Colectivos, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo hicieron una aparición televisiva donde apoyaron completamente la represión y calificaron como delincuentes a las personas que se manifestaron. De hecho, entonces, si usted está asociado a la organización de bufetes colectivos y solamente puede pedir un cambio de medida o pedir clemencia, no hay una defensa efectiva. Y eso tiene el mundo asombrado, no solamente los juicios sumarios, sino la falta de garantía que están ocurriendo. Sergio, muy brevemente, pero tengo que tocar este tema contigo. Muchas personas dicen, oye, ¿cómo me puede usted ayudar desde la comunidad internacional? Y lamentablemente uno aquí, excepto denunciarlo, se ve con las manos atadas, porque no puede haber ninguna injerencia dentro de la justicia de Cuba. Pero hay unas instrucciones muy buenas, Cubalex y el propio abogado Alpizar, que están haciendo un movimiento aquí de asesoramiento. Santiago Alpizar está haciendo un trabajo muy interesante, donde le pide a la gente a través de WhatsApp que de alguna manera, aunque sea formal, haga una acusación para señalar a futuro a los represores. Eso es muy importante porque esas fichas quedan. Y por esa razón es que muchos tribunales no aceptan el habeas corpus ni muchas denuncias específicas contra represores, para que no queden los nombres. Bueno, pues tenemos el turno de hablar dentro de todo lo que se puede hablar de Cuba, que es mucho más de lo que una persona puede imaginarse, a pesar de que las movilizaciones no estén en la calle, pero siempre hay cosas que se pueden destacar y que nosotros tenemos la obligación moral de que ustedes las conozcan. Por ejemplo, la situación sanitaria por la que está atravesando Cuba, una situación extremadamente compleja, caótica, donde la gente se muere, queda rígida en los pasillos o tirada debajo de un árbol en una camilla vieja sin recibir esa atención médica. Y para hablar de esto tenemos con nosotros al doctor Alfredo Melgar, especialista en medicina interna, como les decía, parte de Solidaridad Sin Fronteras, que conoce perfectamente esta situación, doctor. Así es, María. Muchas gracias por la invitación. Y un placer. Si puedo decir inicialmente, en mi opinión, que la chispa final que desató la rebelión en Cuba fue la crisis del coronavirus, la crisis sanitaria que está viviendo la población cubana. No es la razón principal, yo sé que no, porque los jóvenes estaban pidiendo libertad, pero tampoco es admitible que la gente esté viendo morir a sus familiares de la forma que están muriendo los cubanos, en las salas de esperas, en los centros de aislamiento, en las casas, sin asistencia médica o con una asistencia médica deficiente, Marian. En este momento, las cifras de Cuba ya sobrepasan los 500.000 pacientes enfermos de coronavirus. Por la incidencia, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes es el número 1 en América Latina. Y ya comparado con otros países de Europa y de aquí de Estados Unidos, está en el 4º lugar de tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Eso significa que es un desastre total. Doctor. Añadido a eso, Marian, debo decir que hay una deserción dentro del personal médico porque no está protegido, porque está agotado, porque está frustrado viendo morir la gente y no pueden hacer nada. Doctor, hay un punto que yo creo que es muy importante que destaquemos, porque todo se le achaca al bloqueo.
todo se le achaca a Estados Unidos. Pero hay una realidad que quizá la gente no sabe. Y esa realidad es que a Cuba se le ofreció la posibilidad de comprar esas vacunas. Una vacuna que por dosis para los países pobres, entre los que estaba precisamente la isla, costaba $2. ¿Ok? Quiere decir que las 2 dosis serían $4, que sumado a los 11 millones de habitantes que tiene la isla, estamos hablando de $44 millones, que el gobierno cubano no quiso gastarse porque preferían probar su maravillosa vacuna experimental que ha funcionado, como estamos viendo en esas imágenes. Así es, Marian. Y la mejor prueba de que las vacunas no funcionan es lo que está pasando con la población cubana. Se han vacunado, según ellos, más de 5 millones de cubanos con las vacunas Soberana, Abdala, Mambisa, los nombres que ellos le ponen. Vacunas que no están certificadas por nadie, vacunas que no conocemos las fases de estudios que se hizo. Según ellos, tiene más del 90% de efectividad. Que se la pongan ellos. Si va a tener más del 90% de efectividad, la gente no está creando ningún tipo de defensa contra el coronavirus. Al contrario, las muertes siguen, porque si las vacunas fueran efectivas, tenía que disminuir por lo menos las muertes, no los infectados, porque bueno, las nuevas variantes pueden infectar a los vacunados, pero al menos las hospitalizaciones y los fallecidos debían de disminuir, y al contrario, no bajan. Pero entonces, lo que quiero decir es que esas vacunas son inefectivas, Marian, y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, es pura propaganda política, pero además se la intentan vender a otros países como Venezuela, México, Irán, y no han querido adquirir las vacunas que están certificadas internacionalmente, que Estados Unidos y el grupo de los 7 la ha ofertado más de 100 millones de vacunas buenas certificadas a los países de bajos ingresos, y ellos no han querido aceptarlo. Excepto, doctor, al que tiene esos maravillosos dólares que tanto critican, que como yo estaba diciendo, qué curioso que estén criticando este sistema capitalista y estos dólares que están jugando ahora para saber quién vive y quién muere. Porque el que tiene dólares ahora mismo está pagando una cama, el que tiene dólares ahora mismo está pagando una medicina, y el que tiene dólares ahora está pagando una dosis de la vacuna estadounidense de Pfizer, Moderna o Johnson. Porque yo estoy segura que toda esta banda de vándalos que tenemos manejando Cuba desde hace 62 años, ninguno de ellos han probado ni la Sputnik, ni la Sputnik, ni nada de eso. Están todos vacunados con las vacunas que se hacen aquí. Ahora, un punto importante, las fosas comunes. La televisión ha negado que hay fosas comunes y tenemos vídeos que han salido. Camila, cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, así es. Incluso salieron en la televisión nacional supuestamente desmintiendo que existieran fosas comunes, y creo que fue en la jornada de ayer, un colega de Cubané, Roberto Jesús Quiñones, salió sosteniendo que sí, efectivamente, en el oriente del país, estamos viendo. Esas denuncias son reales. Incluso hay testimonios que él ha podido corroborar de funcionarios del gobierno de Guantánamo, por lo menos, que sí, que lo frenaron por el momento debido a todas las denuncias que se están haciendo, pero que es debido a la alta tasa de mortalidad, están teniendo que enterrar a estas personas. Y ahí lo estamos viendo en cajas de madera, pero los estaban enterrando incluso solamente en nylon de negros, de estos que se usan para la basura. Sí, hay imágenes de bolsas de basura también tirando los cuerpos en bolsas. Incluso los familiares también estaban denunciando que esas fosas comunes no tenían identificación de quiénes eran los que habían sido enterrados ahí. La familia no sabe dónde están enterrados sus familiares. Y mientras tanto, mi querido Sergio, tenemos a, como yo decía, el gran jinete de este gobierno, eligiendo a un personaje como Zúñiga, que es, bueno, pues yo te diría que uno de los grandes arquitectos del deshielo en la época de Obama. O sea que mientras que la gente pide medidas más concretas, más fuertes, yo te diría que incluso una incursión como se está pidiendo, aunque no se llegue a ello, pero yo quiero llevarte desde lo que se pide hasta lo que nos están dando. Lo que te dan es eso. ¿Qué se puede esperar de este gobierno? Bueno, yo creo que Biden está haciendo un trabajo que Obama no tuvo que hacer. Obama hizo una negociación de 18 meses y este señor, a Ricardo Zúñiga, lo tuvo como un mandadero entre Canadá y el Vaticano, negociando con el hijo de Raúl, lo que finalmente fue lo que se llamó el deshielo. En estos momentos, Biden, viendo lo que hizo Obama, está haciendo algo mucho más inteligente. Se está reuniendo, entre comillas, con la comunidad cubana, pero a la vez está haciendo designaciones a futuro de quién va a ser la persona que va a ser
el soft landing, el approachment con el gobierno cubano, que es Ricardo Zúñiga. Esa es la especialidad. Zúñiga ya había estado en La Habana cuando la Primavera Negra en el 2003 y se dice un especialista en derechos humanos. La especialidad real, sí, la especialidad real de Zúñiga es presentar una agenda de acercamiento con cualquier tipo de país y es un facilitador. Y eso es lo que tiene nervioso a los congresistas cubanos americanos que se han reunido aquí con McCarthy, líder de la minoría republicana, para hacer una especie de cabildo político y exigirle a Biden que esta designación no va a resolver el problema cubano. Lo que viene es un acercamiento y, a mi juicio, ya con la designación de la empresa de Hugo Cancio, Fuego Entertainment, como una empresa extranjera en la lista de comercio, están buscando el canal de lanzar las remesas. Claro, pero ese es el tema y es por eso a esto me refiero, que mientras la comunidad internacional, el exilio cubano, etcétera, la gente de bien sale a las calles para que cese la dictadura, para que a esta gente le den realmente la libertad que se merece como cualquier derecho fundamental de un individuo, lo que está haciendo este gobierno, lejos de eso, de endurecer esas clavijas y de endurecer esas medidas, es poniendo alfiles que le permitan avanzar por ese ajedrez y hacer finalmente su jaque mate. ¿Y cuál es su jaque mate? Lo que prometió en la campaña, que era precisamente seguir la política de Obama con respecto a Cuba. El tema de las remesas, el tema de ampliar la gente en la embajada, exactamente lo mismo que hizo este hombre. Y hay otro punto, Brian Nichols. Él había sido, por Bob Menéndez, digamos que puesto en veremos su designación. Y mientras tanto, en lugar de poner a alguien que sea mucho más ecuánime, te ponen a Zúñiga. ¿Cómo hay que interpretar esto? Bueno, hay que interpretarlo como una preparación a futuro para cuando pasen las elecciones del segundo término. Estas reuniones populistas con la comunidad cubana son para contentar a los cubanos y tratar de mejorar la puntuación del voto en la Florida. En eso está trabajando Manny, exalcalde de Miami. Pero lo está trabajando muy mal. Sí, pero fíjate que las reuniones han sido con Manny, con gente de OnCuba, con Rick, con Joe García, con personas que son pro Cuba. Fíjate, eso es lo que está ocurriendo. Y por eso es que los congresistas, María Elvira, los Valar, están presionando tanto para que haya una medida más efectiva. Eso, no sé si eso pueda ocurrir, pero de hecho yo estoy viendo claro ya que la segunda etapa que nos toca después, quizás antes que termine este año, es una negociación con Cuba y de eso se va a encargar Ricardo Zúñiga. Poquito tiempo, pero en 30 segundos, Camila, ¿cómo se está tomando todo esto en la isla? Con mucha preocupación. Ahora estaba escuchando al especialista y realmente es triste que después de que lográramos este estallido social o estas circunstancias que todos esperábamos desde hacía mucho tiempo en Cuba, que es el momento más débil que hemos visto de la dictadura, pues que se desaproveche. Y realmente yo soy de las que opina de que ceder ahora mismo no es la solución, sino seguir presionando tanto interna como externamente al régimen cubano. Pues muchísimas gracias, mi querida Camila. Gracias también, doctor Alfredo Melgar, especialista en medicina interna. Muchísimas gracias, como siempre, Sergio Comas. Y simplemente recuerden que los buenos al final del día siempre somos más.